La sanidad porcina constituye uno de los pilares fundamentales dentro de la producción y su implementación influye en la rentabilidad de la inversión y tiene implicancia en la salud pública. En términos generales, engloba varios aspectos que abarcan desde la iniciación de las medidas preventivas, tales como bioseguridad, monitoreos sanitarios, bienestar animal, programas de limpieza y desinfección, programas de vacunación, medicaciones profilácticas, entre otros. La medicación en los animales recién nacidos, ¿verdad? Empieza un poco con un manejo de corte de colmillo, corte de cola. Posteriormente tenemos una aplicación de hierro de estrano al tercer día. Al quinto día tenemos como medicación básica también la medicación con toltrazuril, que es un cocidigicida, cocidiostático. Y a los 12 días, nuestro plan sanitario de la empresa está, ¿verdad?, hacer una vacunación para prevenir de neumonía en zoótica. Posteriormente, en el sector de guardería, ya una vez testados los lechones, reciben una vacunación para prevenirle de circovirosis, circovirus porcino. También un refuerzo para neumonía en zoótica y tratar también de medicar para prevenir de Haemophilus parasuis, sería que ocasiona una infección generalizada de la serosa, ¿verdad?, para tratar de prevenir un poco de esas enfermedades. Sí, las enfermedades o las patologías que están más susceptibles a la producción de cerdo serían las diarreas, ¿verdad?, los problemas entéricos y los problemas respiratorios principalmente. En relación al personal, lo ideal sería que el personal sea específico de cada unidad. Aquí tenemos la unidad de cría, reproducción, también la parte de engorde. Acá estamos hablando netamente de la maternidad. Lo ideal sería, cosa que no ocurre generalmente en el campo del pequeño y mediano productor, pero cuando estamos hablando de maternidad, por lo menos que el personal primero, si va a trabajar con otras secciones, que primero en el día esté trabajando en el galpón de maternidad y después vayan las otras secciones, si da el caso que hay un personal en la granja. Pero si es un establecimiento ya mediano, un poco más grande, que el personal sea exclusivo de ese galpón, porque la carga microbiana o parasitaria es diferente. Además, el manejo es diferente. Y viendo el punto de vista del manejo, se necesita un personal especializado en el manejo en el parto. El parto o durante la gestación, durante el parto, durante la cría, en la lactación, se necesita un manejo diferente. Se necesita que el lechón esté menos estresado. Hay diferentes tipos de manejo. Acá, por ejemplo, uno de los manejos, por ejemplo, es la castración. En unos establecimientos hacen en la semana de nacimiento, en otros establecimientos en la segunda o en la tercera, en otros sí que después del destete. Lo ideal siempre que sea al pie de la madre la castración. La castración tiene que ser al pie de la madre, porque la madre le resguarda. El calibre de la vena y la arteria es menor, por lo tanto cuando se hace el corte el sangrado es menor. Inclusive nosotros no usamos antibióticos en la castración. Lo ideal no usar antibióticos para que no haya lo que generalmente está habiendo es la resistencia a antibióticos. Entonces la herida es menor, el sangrado es menor, la madre le resguarda, entonces se facilita el manejo sanitario en ese sentido. En relación a la siguiente pregunta, que es lo sanitario, nosotros lo que hacemos es no ingresar vacuna dentro de un establecimiento si no tiene enfermedades. Ahora, aquí lo que nosotros estamos aplicando es un coccidiostático. El coccidiostático, bueno, antes del coccidiostático es el hierro, que ya lo mencioné, pero el coccidiostático es para un parásito que es intracelular, que un antiparasitario común no sirve a la aplicación de una forma exógena. Entonces le estamos aplicando vía oral un coccidiostático en la primera semana de vida, que sería vía oral. Eso sería para un parásito llamado coccidia. Importante
saber que hay bacterias, virus y parásitos que circulan generalmente en la producción. Pero uno debe enfatizar más en la bioseguridad, en controlar que el personal esté con manos limpias, que no haya estado en contacto con otras especies. Generalmente, si uno tiene una granja, tiene aves, tiene bovinos, tiene ovejas, tiene cabras y está manipulando las cabras, después viene y manipula los lechones. Lo ideal sería que no esté manipulando otra especie animal cuando esté manipulando los cerdos, entonces, o por lo menos los lechones. Entonces, minimizar la posibilidad del ingreso de microorganismos es lo ideal. Entonces, minimizando esa posibilidad también reduce costos. Al reducir costos sanitarios es importante. Muchas veces el productor te pregunta y nos pregunta y vienen cuál es el plan sanitario, cuántas vacunas hay, cuál es el costo. Y nosotros no queremos que el productor se preocupe por eso. Es importante la sanitación, pero más importante es la prevención, bioseguridad. No permitir el ingreso de personal de otras granjas o el camión que está trayendo el balanceado que no esté ingresando o que no esté cruzando donde está la explotación. Entonces es importante el diseño. Esto tiene que estar aislado. No tiene que entrar mucho viento también, mucho sol. Acá tenemos cortinas. Entonces es importante que se maneje de una forma más séptica. Entonces vamos a hablar aquí más de manejo más que de sanitación. Pero sí estamos aplicando varias medidas. Así como te dije, el hierro, coccidiostático, y hay enfermedades comunes, enfermedades respiratorias que actualmente en este establecimiento no lo estamos haciendo, pero también se podría aplicar si hay problemas respiratorios como la neumonía, que hay vacunas. Lo que no quiero es que el productor, como hay ahora un tabú o hay un miedo en relación a la sanidad, que el porcino transmite al humano. Vamos a hablar, si hablamos de transmisiones, el ave lo tiene, el bovino lo tiene, y el ovino y el caprino lo tiene. Entonces, el porcino también. Lo que pasa es que se necesita hacer un buen manejo nada más. Hay enfermedades zoonóticas que son transmitibles al ser humano, pero todo es manejable. Entonces, con un buen manejo, con una buena sanitación, limpieza y desinfección, minimizamos los costos y maximizamos la productividad y la producción en sí, la cantidad de lechones, porque acá estamos hablando de productividad. Haciendo un paralelismo con el bovino, esperamos que esté preñada. Cuando esté preñada la vaca, nace y es un ternero, estamos todos felices. Pero cuando estamos hablando de porcino, nace el porcino y esperamos cuántos porcinos tiene, cuántos lechones tiene. Entonces hablamos de prolificidad, hablamos de cantidad de lechones. Y ahí es lo que muchas veces limita, porque una hembra, una buena genética, muchas veces tiene menor cantidad de lechones y otra genética rústica tiene mayor cantidad. ¿Eso por qué? Es justamente por el manejo. Es por el manejo. Uno puede tener una genética excelente, pero tiene menor cantidad de lechones. Una genética mala, por decirlo de una manera, o criolla, y tiene gran cantidad. Entonces se adecua uno al productor. Si un productor viene y me pregunta, yo tengo instalaciones de madera, que es lo que más hay aquí en Paraguay, porque aquí se está viendo metálica, pero yo no voy a llegar a eso, yo tengo de madera. Eso no se tiene que tener en cuenta en relación a la preocupación de metros cuadrados. La infraestructura se tiene que tener parámetros de metros cuadrados, pero el material no tiene que ser una limitante. Si tiene de madera, tiene que tener simplemente las medidas adecuadas. Y al tener madera, mete ahí una genética, tiene que tener un buen manejo. Ahora, si tiene un criollo, si le da un manejo de un alimento hecho en forma rústica, el criollo le va a dar mejor resultado. Pero cuando hablamos de genética, tiene que ser más detallado, más minucioso en relación a las materias primas utilizadas. Es por eso que a algunos le da resultado una genética y a otros no le da resultado. Es simplemente por manejo. No estamos hablando de la genética en sí, porque la genética de por sí ya tiene sus cualidades. Ahora, ¿qué manejo le dan? Eso es el detalle. Luego de pasar por todo el proceso de crianza y de control laboratorial, se llega a la última instancia, que es la del faenamiento en el frigorífico para su posterior industrialización y comercialización.
Una vez que recepcionamos los cerdos acá en el frigorífico Upisa, son recepcionados por el SENACSA. Ellos nos habilitan los cerdos para ser bajados en los corrales. Una vez dentro de los corrales tienen un proceso de descanso. Una vez descansados, los cerdos ingresan a la faena. El proceso dentro de la faena es el siguiente. Se le hace la insensibilización al cerdo, pasan por el desangrado, la escaldadora, la peladora, pasan por un proceso de quemado. ¿Por qué se hace ese proceso de quemado? Porque no se le saca la peladora no te saca el 100% del pelo. Entonces se le hace un proceso de quemado. Posteriormente son prolijados. Una vez prolijados se les quita la cabeza, ¿sí? Después de la cabeza se le hace la enucleación de recto, se le quita las vísceras, posteriormente pasan por una sierra. Al pasar por una sierra tienen un proceso de prolijado final que le llamamos. En ese prolijado final tenemos un PCC, un control de punto crítico, ¿verdad? Que es el control de la eliminación de la materia fecal, un proceso muy importante dentro de la faena. Con eso nosotros garantizamos que ese cerdo tenemos casi el 50% de la eliminación microbiológica, ¿sí? Una contaminación microbiológica que podría ocurrir con la rotura de alguna víscera. Posteriormente pasan a un proceso de pesado, donde ahí se le identifica al cerdo con un lote, ¿sí? El número de cerdo y posteriormente pasan a un lavado y a la cámara de maduración, ¿sí? Como bien saben que un cerdo recién faenado es músculo todavía. Una vez madurado, ahí ocurre el proceso de maduración, vuelve a ser carne.